Ok, entonces buenas tardes con todos. A ver, espérense, déjenme cierro la ventana si no se oye todo clarito. Ahora sí, buenas tardes. Espero que Buenas estén tardes, licenciada, bien. Como compañeros. siempre, muchas gracias por su tiempo y vamos a seguir estudiando. Entonces, ¿cómo les fue con los últimos trabajos? Lo último que vimos, que fue de factor común. ¿Revisaron? ¿Se dieron tiempito para revisar un poquito más? ¿O no Sí, todavía? sí, licenciada. Sí, por ahí hice unos, unos ejemplos, unos ejercicios. Más o menos ya le entendí. Sí, ya, qué bueno. Jimmy, ¿te pudiste revisar un poquito? Sí, también revisé videos y ahí también aprendí algo. Ya, bueno, me alegro. Lo importante es que ustedes identifiquen que esto les puede servir para algo y que puedan hacerlo, ¿no? Que cuando ya vean algo así, no le tengan miedo, ¿ya? Eso es lo más importante, que digan, yo sí puedo hacer esto, y aunque sea buscando información, lo que sea, pidiendo ayuda, pero que lo resuelvan. Hasta que poco a poco ustedes mismos se van a dar cuenta que ya van a poder hacerlo solitos y ya van a ver la gran satisfacción que van a sentir. Sí, licenciada. A ver, entonces, ¿podemos continuar o necesitan que revisemos algo más de factor común? Continuemos. Ya, ok. Entonces, hoy vamos a ver algo que creo que ya estuvo, ustedes ya lo deben haber visto, si es que están revisando las unidades en orden. Sí, Em, la quiero que, 4 de estudio estadístico. exactamente, entonces, ¿ustedes ahorita en qué unidad están? ¿Ya en la 3 o en la 4? Estamos en la 4 y 5. Están en la 4 y 5, ok. Ujú. Entonces, vamos a ver un poquito de estadística, ¿ya? Antes de hacer ejercicios de la parte de estadística, es importante que ustedes tengan claros algunos conceptos. Y no sé si ustedes recuerdan que ya la vez pasada, el año pasado, ya revisamos algunas cosas de estadística, ¿ya? Entonces, espérense, estoy chequeando qué es lo que está en la unidad 5 para revisarle aquí. Ya. Lo que pasa es que estaba viendo que lo que está en la Profe, unidad. Dime, Jimmy. una pregunta, ¿quién es María Fernández? Usted nomás saludó a mí y a Sofani. ¿Quién es María Fernández? Es otra compañera. Sí, le saludé, sí, dije, Sorfani, Jimmy, María. Ah, ya. Es otra compañera. Sí. A ver, entonces, vamos a ver con la parte de estadística. Entonces, antes de empezar a hacer ejercicios y todo, para estadística es muy importante que primero tengamos claros algunos conceptos, ¿sí? Sí, conceptos, ¿no? Entonces, la pregunta que yo siempre trato de hacerle y hacia donde les quiero llevar siempre es que para, ¿para qué nos sirve esto que vamos a aprender? Porque si no le encontramos un sentido, si no le vemos una utilidad, es difícil que podamos aprender, porque se nos hace pesado, se nos vuelve como una pérdida de tiempo, ¿no es cierto? Porque el objetivo de aprender algo es que nos facilite la existencia, ¿no es cierto? Que nos facilite la vida, que nos facilite las cosas, ¿ya? Entonces, al menos ustedes que ya tienen sus trabajos, que tal vez tendrán sus negocios, ¿no es cierto? Entonces, es importante que nosotros, sobre todo en las matemáticas, le demos ese significado, ¿ya? Entonces, pensando en esto, pensando en que todo lo que nosotros vemos aquí en matemáticas tiene un significado y que nos va a servir para algo, entonces les pregunto, ustedes de lo que han escuchado, de lo que saben, de lo que hemos visto en el año anterior, porque ya vimos algo de esto, de lo que ustedes mismos han revisado en la plataforma, ¿no es cierto? Entonces,
¿qué es la estadística? ¿O para qué nos sirve la estadística? ¿O qué puedo hacer yo con la estadística? ¿O por qué tengo que estudiar estadística? ¿Por qué es importante que yo sepa algo de estadística? ¿Qué me pueden decir? Lo que ustedes consideren que sea importante. ¿Alguna idea? Profe, Dime, Jimmy. ¿qué es una rama de la matemática? Ya, muy bien, es correcto. La estadística es una parte de las matemáticas. Muy bien. Ujú. ¿Qué más? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué crees tú que te podría servir la estadística? ¿Cuándo han escuchado ustedes así cuando escuchan noticias o cuando ven de pronto, no sé, leen algún periódico, aunque casi ya no hay periódicos, pero bueno, cuando ven un periódico, ven una noticia, ¿qué han escuchado con respecto a las estadísticas? ¿Me podría ayudar qué? En recopilar o analizar las matemáticas o Ya, datos, no sé. por ahí vamos, ¿no es cierto? Por ahí vamos, Jimmy. Verán, ustedes, algo que aquí en el Ecuador siempre a veces hasta nos burlamos. Ustedes sí han visto la predicción del clima, ¿no es cierto? Sí, cuando ven en el teléfono, ven en las noticias y dice, va a llover, ¿no es cierto? Hay probabilidad de lluvia, ya es un solazo, ¿no es cierto? O Son como dicen, estadísticas, entonces. exacto, ¿no es cierto? ¿Dónde más hemos escuchado de las estadísticas? Por ejemplo, cuando van a haber elecciones, ¿no es cierto? Elecciones para lo que sea, para alcalde, para presidente, para cualquier dignidad, ¿no es cierto? Entonces, las estadísticas dicen, ¿no es cierto? Que tal persona está adelante. O las estadísticas dicen que tal persona está atrás, pero que probablemente se va a recuperar. ¿Ya? ¿Sí? Claro, en Entonces, esas partes he escuchado las estadísticas. ¿no es cierto? Entonces, la estadística está relacionado con lo que nos decía Jimmy, ¿no es cierto? Primero, que las estadísticas son datos, ¿ya? Es una parte de las matemáticas que nos permite analizar los datos, ¿ya? Entonces, la estadística es lo que nos permite analizar datos, pero para analizar datos, primero tenemos que tener datos, porque si no tenemos datos, ¿cómo los analizamos? ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, la estadística nos permite primero recopilar datos, luego tomar datos, perdón, luego, a ver, recopilar datos, analizar datos, Y ¿y qué después hago yo? organizar. Ya organizamos los datos, ¿no es cierto? O sea, ya los organizamos, ya los analizamos, yo ya analicé los datos. ¿Para qué quiero analizar los datos? Finalmente, al final de todo esto, ¿qué quiero hacer yo con esa información? ¿Qué creen que yo, por ejemplo, os voy a disponer este ejemplo? ¿Cómo es? El del clima del teléfono nos dice, mañana hay 90% de Profe, probabilidad de lluvia. profe, Dime, es para obtener los datos, un ya tenés, resultado. sí, sí, Jimmy, va por ahí, o sea, vamos desarrollando la idea, ¿no es cierto? Primero, yo necesito recopilar datos, ¿sí? Segundo, necesito analizar esos datos. Para analizarles tengo que organizarles. Entonces, recopilo datos, organizo los datos, ¿no es cierto? Analizo los datos y luego, y lo más importante, y la razón por la cual yo hago todo esto. Entonces, eso les estaba diciendo. Quiero que me sigan con este ejemplo. Mi teléfono dice que mañana hay un 90% de probabilidades de que llueva. O no mañana, ya. Hoy voy a salir y veo el teléfono y dice, a las 6 de la tarde hay 90% de probabilidad de que va a llover. ¿Qué hago? ¿Cómo salgo si de ley tengo que salir? Me preparo, estoy preparado con un paraguas. Exacto, ¿no es cierto? Me preparo con un paraguas. Es decir, yo, ¿qué hice? Me preparé para poder salir. Te preparaste, muy bien. Otra manera de decir, me preparé.
Yo estaba parado en la puerta para salir y estaba saliendo con camiseta. Qué precaución. Tomé una precaución, tomé una, otra palabra que no sea Decisión. precaución. Tomé una, perdón, no te escuché, Jimmy. Decisión. Tomé una decisión, ¿sí? Entonces, todo lo que yo hago con la estadística me permite tomar decisiones, Decisiones. ¿sí? Eh, Chicos, ¿sí me ven ustedes? Sí. Ya, Sí, profe. espérenme un segundito, ¿ya? Ya, discúlpenme, ya regresé. Es que justo me entró una llamada y si no avisaba que no me sigan llamando, me van a seguir llamando. A ver, entonces les decía que es lo que nos permite tomar decisiones, ¿sí? Tomar decisiones con respecto a qué. Tomar decisiones, por ejemplo, con respecto a si salgo con paraguas o no salgo con paraguas. Y yo les decía, a veces sin necesidad de ver el teléfono para que el teléfono me diga va a llover, o sea, todos hemos ido recopilando información durante nuestras vidas, ¿no es cierto? ¿Cómo? Regresamos a ver el cielo y decimos, al principio de niños, por ejemplo mi hijo, ¿no? Que todavía es pequeño, le digo yo, regreso a ver el cielo y le digo, va a llover. Y él me dice, ¿cómo sabes que va a llover? Yo le digo, porque estoy viendo el cielo. Entonces me dice, yo también veo, pero no sé cómo es que tú sabes que eso significa que va a llover, ¿no es cierto? Entonces, nosotros diríamos, ¿cuál es Edad la que tenemos. Es por la experiencia, ¿no es cierto? Es por la experiencia. ¿Por qué? Porque yo ya llevo 45 años viendo el cielo, entonces ya llega un punto en el que de tanta información, de tantas veces que he visto el cielo, ¿no es cierto? Digo, ajá, cuando el cielo está así es porque va a llover, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que yo he visto el cielo, ha sido una información, ¿no es cierto? Entonces, veo el cielo, es una información que está en forma de imagen, ¿no es cierto? Una imagen de información. Después, a los 2 días, a los 3 días del día siguiente, en un mes, lo que sea, vuelvo a ver el cielo, es otra imagen de información. Y sigo guardando información, ¿no es cierto? Entonces, después de un tiempo, yo en mi mente tengo ya tanta información que puedo rapidísimo, ¿no es cierto? Analizar, mi cerebro analiza rapidísimo y dice, va a llover. O al contrario, dices, no, no va a llover. ¿Ya? O de pronto, por ejemplo, cuando estábamos con alguna persona que nos cuidaba, puede ser con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestro abuelito, abuelita, con la profesora, con cualquier persona. Nosotros ya aprendíamos que cuando tiene esa cara es porque está enojado, ¿no es cierto? Entonces decías, tantas veces que ya he visto esa cara que ya sé que está enojado y si sigo haciendo esto me va a hablar. ¿No es cierto? Entonces he ido registrando información, ¿no es cierto? Que mi cerebro lo procesa rapidísimo y al final me permite tomar una decisión. La decisión de coger el paraguas, la decisión de salir en camiseta, la decisión de ya quedarme callado y no decir nada porque me voy a ganar una buena hablada, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces son circunstancias en las cuales yo analizo la información y puedo tomar una decisión. ¿Ustedes tienen algún ejemplo de algo parecido? A ver, de alguna situación en la que digan, yo ya sé
tal cosa y por lo tanto hago esto. Piensen en un ejemplo. Cualquiera, relacionado con cualquier cosa, porque la estadística se aplica a cualquier cosa. Medicina, en las compras en el mercado, en las relaciones con nuestros amigos, con nuestra familia, en los negocios, en el clima, en todo. La estadística se aplica a todo. Entonces, a ver, algún ejemplo en el que ustedes digan, ya, yo como está pasando esto, yo ya sé, entonces hago esto. A ver. Yo, licenciada, le digo una porque cuando digamos, a veces, eso también decían mis abuelitos, decía cuando está el sol un poco frío, es porque va a llover. Ya, O también cuando, o también el sol está muy fuerte al mediodía, en la tarde porque llueve. es lo que dicen sol de aguas, ¿no es cierto? Si han escuchado eso que dicen, ese sol de aguas, es porque Sí, está haciendo sol, pero es porque va a llover, ¿no es cierto? Ya, entonces, sí, usted, Sor licenciada. Fanny, usted ya puede identificar cuándo es ese sol, ese sol de aguas. Sí, ya. Sí, sí, digamos, sí lo sé identificar. A veces les decía a las hermanas así. Entonces ellas me dicen que, ¿por qué dice eso? ¿Y quién le dijo? Digamos, uno ya se lo, como se dice muchas veces que uno se vive en los pueblitos, digamos, se tiene tantas experiencias de los mismos trabajos que uno se ha tenido con nuestros padres, el mismo ambiente donde ha vivido, entonces digamos, se tienen experiencias, sí se han grabado y siguen, digamos, como sea, digamos, no se han borrado de la mente. Están ahí, digamos, claro, los que son buenos, se los cultos, los que no saben, ya van. Y uno como ya se tiene. Entonces, claro, que los demás no le crean, pero uno ya se sabe que eso va a pasar. Exacto. Entonces, eso es porque usted, ¿no es cierto?, ya tiene información. Entonces, tiene información en forma de imágenes, porque la información no solamente la información no solamente son números, ¿sí? Ni son palabras, ni son letras, no, o sea, la información es todo lo que nosotros recibimos. Y mucha de la información que recibimos es por imágenes. Entonces, ustedes ven algo, una imagen, y cada imagen es información. Y como se repite, se repite, se repite, tenemos muchos datos en nuestra mente, ¿no es cierto? Muchas imágenes que las analizamos rapidísimo y tomamos una decisión, ¿no es cierto? Entonces, eso es una forma de hacer estadística, ¿ya? Entonces usted, Sor Fanny, cuando ve el cielo y dice, ah, esto ya ha pasado antes, yo ya sé, entonces, eso es estadística. Sí, digamos, a la parte donde nosotros era en el tiempo del invierno, siempre se aprovechaba hacer las cosas en la mañana, hasta el mediodía. Ya pasado el mediodía, ya era segurito lo que llovía, entonces, si a veces no avanzamos a hacer esto, ya pues teníamos que decidir, nos hacía mojarnos o lo que sea. Claro, entonces Pero ya ya sabían, uno ¿no? ya se Entonces, tiene, exacto, entonces en función de una información, tomamos una decisión. Para eso nos sirve la estadística, para tomar decisiones. Jimmy, ¿tienes asimismo, algún ejemplo en el que tú puedas decir, a ver, como pasa, como yo ya sé esto, entonces yo decido esto? ¿Tienes algún ejemplo, Jimmy? Sí, es como cuando mandan el link de conectarme al Zoom, entonces yo tengo que decidir si entro o no entro, entonces creo que es como una estadística. Claro, entonces, por ejemplo, aquí eso sería de que tú ya sabes que cuando llegue el link, significa que hay clase, ¿no es cierto? Claro, a tal hora, entonces yo decido a esa hora también conectarme o no conectarme, es casi como una estadística. Exactamente, entonces tú ya sabes, ¿no es cierto? Sabes que cuando hay el link es porque hay clase. Entonces tú tomas la decisión, ¿no es cierto? Dices, a ver, si me quiero conectar, entonces tengo que apurarme para poder conectarme, ¿no es cierto? Ya, entonces, muy bien. Así es, Tienes una información y en función de esa información tomas una decisión, decisión, ¿verdad? Ya. una decisión. Ya, ok. María, si es que María de pronto quieres decirnos alguna cosita, igual, abres nomás el micrófono y nos interrumpen nomás, no hay ningún problema. Entonces, miren, ya tenemos ahorita la idea general de qué, o sea, de para qué nos sirve la estadística, de por qué la estadística es
útil, ¿ya? Y ahora yo quisiera que ustedes, para la próxima, el próximo lunes que Dios mediante nos veamos, ustedes vayan viendo en todas las cosas que hagan, ¿sí? En todas las cosas que hagan y digan, ah, miren, esto es estadística. Aquí hay estadística, ¿no es cierto? En lo que ustedes vean. No sé en qué estás trabajando tú ahorita, Jimmy, pero en tu trabajo quiero que busques algo y digas, ah, yo ya sé que aquí en el trabajo cuando pasa esto es porque va a pasar esto otro, ¿no es cierto? Cualquier cosa, ¿ya? Incluso a veces no sé, con la bicicleta, con el carro, uno dice, ah, está sonando, ¿no es cierto? Porque la información, como les digo, no es solamente visual, no es solamente número, a veces es también el oído, ¿no es cierto? Y dicen, ah, el carro está sonando así. Ese sonido es porque está fallando tal cosa. Porque la otra vez que estaba sonando así, también fue eso. Eso también es estadística. Entonces, ¿qué es estadística entonces? Es lo que nos permite, o sea, estadística es el recoger información, organizar la información, analizar esa información y finalmente tomar decisiones en función de ese análisis, ¿sí? Entonces, eso es la estadística. Y les invito a ustedes para que cuando salgan vean todo. Y se van a dar cuenta que la estadística, así como las matemáticas están en todo, la estadística está en todo. Y nos permite tomar decisiones. Ahora, nosotros podemos tomar decisiones buenas o decisiones malas. O sea, en términos de que las decisiones nos hacen bien o nos hagan mal, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, el hecho de que nosotros tengamos información no nos garantiza que tomemos una decisión buena. Por ejemplo, lo que dijo Jimmy. Yo ya sé que cuando me llegue el link es porque hay clases y yo puedo tomar la decisión de asistir o no asistir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería lo más conveniente para Jimmy que está estudiando si es que ya tiene el link? ¿Qué sería lo más conveniente? Conectarme. Conectarse. Pero sin embargo, Jimmy puede elegir no conectarse, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de tener información no significa que las decisiones van a ser buenas, porque finalmente la decisión es nuestra, ¿no es cierto? Ya. Entonces, para que esas decisiones sean lo mejor posible o lo más beneficiosas posible, tenemos que saber analizar correctamente los datos que tenemos, ¿ya? Y eso es lo que nos ayuda la estadística. Nos da herramientas, la estadística nos da herramientas para recoger información, para organizar información, para analizar la información, pero finalmente la decisión es nuestra. La estadística no nos da tomando las decisiones. La estadística llega hasta permitirnos analizar la información, ¿sí? Una vez que hemos analizado, la decisión es nuestra. ¿Tomamos o no tomamos la decisión? ¿Ya? Entonces, hasta ahorita, ¿está claro qué es la estadística y para qué nos sirve? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sor Fanny? Ya, ok. Entonces, ahora, yo les decía que para poder hablar de estadística es muy importante Profe, Dime, Jimmy. disculpe la interrupción. Es No te que a preocupes. Sofani no se le escucha bien el micrófono. Sí, a Sor Sale Fanny como a veces, interrumpido en el mío. sí, se le escucha borroso a veces a Sor Fanny, pero a Sor Fanny, como yo ya le sé leer los labios, entonces ya sé lo que me está diciendo. Y por eso ya solamente les digo a ustedes. Eso es una estadística. Esa es una estadística. Yo ya le veo a Sor Fanny y ya lo que me está, cómo está moviendo los labios, yo ya sé qué me está diciendo y ya sé qué es. Ven, esa es estadística. A ver, Ah, dígame, Sor Fanny. ¿sí me escuchan ahorita? O sea, yo sí le escucho, Sor Fanny, pero se le escucha como cortado. Sí, entrecortado. Ajá. Se le escucha entrecortado, Ah, Sor sí Fanny. hay un ruido, entonces yo pensé que era, no sé de dónde debería, yo pensé que era de las computadoras de las que estamos participando, Parece la pero ya, conexión, la conexión. Mm, No, no sé, Sor Fanny, tal vez usted está desde una computadora portátil, ¿no es cierto? A veces le suena, a veces no sé qué pasa, Sor Fanny, pero sí sabemos tener problemas con el audio en su computador. ¿Usted sí me oye bien?
Sí, Ya, entonces con que usted me sí, sí, me escuche escucho, bien, sí, les escucho ya, todo. ya, listo, Sorfani. Entonces, más bien ciérrele nomás su micrófono y ahí cualquier cosa, cuando necesite hablar, no hay problema, se abre nomás, ¿ya? Ya. Entonces, yo les decía que ahorita es muy importante para poder seguir avanzando en estadística que ustedes tengan claros algunos conceptos, ¿ya? Que ustedes tengan claros algunos conceptos. Entonces, uno de los conceptos más importantes, ¿sí? Buenas tardes, Patricia y Magali. Ya estamos conversando acerca de un poquito de estadística. Cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud, me interrumpen nomás y preguntan, ¿ya? O cualquier participación que quieran hacer, la hacen nomás, no hay problema. Entonces, les decía que hay algunos conceptos que son muy importantes que ustedes tengan claros antes de poder seguir avanzando con esto de la estadística. Antes de meternos con los números y con los datos y con los análisis, es muy importante que ustedes tengan primero claros algunas ideas, algunos conceptos. Entonces, vamos con los que a mi criterio son lo principal que ustedes deben tener claro, ¿ya? Y vamos a hablar de, ustedes han escuchado, justo hace un momentito les decía, ¿no es cierto? Cuando ven el pronóstico del clima, dice 90% de probabilidad, ¿no es cierto? Ya, probabilidad. Entonces, quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué entienden ustedes? ¿Cuál es la diferencia que ustedes creen que existe entre algo que es posible y algo que es probable? Porque muchas veces nosotros confundimos los términos o a veces utilizamos mal las palabras. ¿Sí? Queremos decir una cosa y decimos y pensamos que cualquiera de las dos palabras es correcta, ¿ya? Entonces, es muy importante que primerito tengamos claro cuál es la diferencia entre lo que es posible y lo que es probable, ¿ya? Si es que quieren me pueden poner un ejemplo o pueden Profe, explicar. Díganme lo que ustedes quieran. A ver, Jimmy, te escucho. ya. Probable es que sí va a llover. A ver, posible, posible. Es Y posible. probablemente es que, que vaya o no vaya a llover así. Es lo que Ya, yo muy entiendo. bien. Tienes la idea, está bien, por ahí vamos a seguir trabajando entonces, Jimmy. Está bien de entrada, ¿ya? ¿Qué más? ¿Alguien me quiere decir algo más? ¿Qué es lo contrario de posible? ¿Qué es lo contrario de posible? A ver, ¿qué es lo contrario de ganar? Perder Perder, ¿no es cierto? ¿Qué es lo contrario de arriba? abajo, Abajo. ¿Qué es lo contrario de posible? que no es posible. Que no es posible. ¿Y cuál es la palabra para decir no es posible? Que no encuentro esa Imposible. palabra. Es imposible, ¿no es cierto? Sí, lo Lo tiene. contrario de Imposible, imposible, posible, imposible. exacto. Lo contrario Imposible. de posible es imposible. Imposible. Ya, muy bien, lo contrario de posible es imposible. Entonces, les voy a poner un ejemplo. A ver, es posible que, lo que decía, voy a seguir el ejemplo del ejemplo de Jimmy. Es posible que llueva agua. Sí, porque está diciendo llueva, agua. O sea, va a llover, pues. Es agua. Es posible que llueva agua, ya van a ver. Ahora, No, les vuelvo a preguntar. ¿Es posible que llueva oro? no, No, no es cierto. imposible. Eso es imposible, ¿no es cierto? Aquí en condiciones normales, en sus casas, ¿ya? En sus casas.
Es posible, imagínense, o si es que pueden, sostengan algo con las manos. Ya, yo tengo aquí una tiza. ¿Por qué tengo una tiza en mi escritorio? No lo sé, pero tengo una tiza aquí, por alguna extraña razón. Entonces, tengo una tiza. Si es que yo suelto esta tiza, es posible que la tiza se vaya hacia abajo, Se quiere. Sí. ¿sí? Ahora, es posible que la tiza se vaya hacia arriba No. si es que la suelto. Si la suelta, no, pero si la tira, sí. Ya, no, si la suelto, si suelto la tiza, ¿es posible que se vaya hacia arriba? No. No. No, No, Muy bien, Patricia, cae para abajo. se va a ir para abajo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, con estos dos ejemplos que les he puesto, ¿está claro lo que es posible y lo que es imposible? Sí. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, recuerden esto, lo posible, ¿no es cierto? Es algo que sí puede suceder, ¿ya? Es algo que sí puede suceder. Algo sí puede imposible es algo realizarse. que no va a suceder, ¿no es cierto? Entonces les voy a decir, yo tengo un gato y estoy aquí junto a la ventana, ¿ya? Entonces, si es que la ventana estuviera abierta y el gato se asusta, sería posible que el gato salga corriendo y se lance por la ventana. Dependiendo, pero La casi pregunta no. ¿es posible? ¿Es posible? ¿Sí o no? ¿Es posible que en Posible. algún momento el gato se asuste, salga corriendo y se lance por la ventana si la ventana está abierta? ¿Es posible? Sí es Sí es posible. posible. Sí es posible, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo les digo, es posible que el gato se asuste y salga volando? Yo sé que a veces nosotros decimos salió volando por decir que voló, o sea, que se cayó y salió así disparado, ¿no? Pero, a ver, pensemos volar en el sentido de volar, de mover las patitas y irse volando, ¿sí? ¿Es posible que el gato se asuste, se pare en la ventana y salga volando? No. No es posible, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ya le vamos entendiendo un poquito más a qué se refiere esto de posible, ¿ya? Sí, profe. Posible es algo que sí podría suceder, ¿sí? No importa qué tan raro sea, no importa qué tan, que nunca nosotros hayamos visto, pero si es que puede suceder, eso es algo posible, ¿ya? Es algo posible. Por ejemplo, yo estoy aquí sentada con ustedes hablando frente a la cámara. ¿Es posible que me caiga? Mm, sí. Sí, es posible que me caiga, claro. Entonces se puede romper la silla, por ejemplo. ¿No es cierto? Se puede romper la silla y me puedo caer. ¿No es cierto? O me puedo desmayar y me puedo caer. Claro, Entonces es posible. es algo posible, ¿verdad? Ya, entonces, ya estamos más claros con lo que es posible, ¿sí? Así es. Sí. Ya. Ahora vamos con probable, ¿ya? Les voy a preguntar, con el último ejemplo que les dije, ¿es posible que yo estando aquí sentada me caiga? ¿Es posible? Sí. Sí. Ahora, ¿es qué tan probable creen ustedes que sea que yo me caiga estando ahorita aquí? O sea, ¿ustedes qué dirían si les dicen, a ver, apostemos a que la profe se cae? ¿A qué apostarían ustedes? ¿A que sí me caigo o a que no me caigo? ¿A que no? A que no me caigo, ¿no es cierto? Porque estando aquí sentada, o sea, tendría que No se va a pasar caer. algo, no me va a caer, ¿no es cierto? O sea, sí podría caerme, o sea, sí es posible que me caiga, pero tendría que suceder algo muy especial, ¿no es cierto? Algo muy particular para que me caiga, ¿no es cierto? Por ejemplo, que se rompa la silla. Entonces,
O sea, ¿qué tan probable es que se rompa la silla y yo me caiga? ¿No es cierto? ¿Qué tan Más probable. probable es que me desmaye y me caiga? Eso sería algo muy raro, ¿no es cierto? Sería muy raro que se rompa la silla. Sería muy raro que me desmaye para que me caiga. Entonces, es posible que me caiga, Profe, porque es algo, espérate un ratito, Jimmy, solamente déjame terminar esta idea, ¿ya? Miren, es posible que me caiga. ¿Por qué? Porque es algo que sí podría pasar, ¿no es cierto? A diferencia de que yo les diga, es posible que me desaparezca, así de la nada, ¡pum!, desaparecerme. sí, Jimmy, a ver, realmente es posible que yo haga ¡clic! Con los dedos y me no, desaparezca. no, aquí no, pero es posible que tenga un ratito de cepal y ya desaparece en la pantalla. No, pues, pero eso es que me levanté y me fui, ¿no es cierto? O sea, puedo así chasquear los dedos y desaparecer. Obvio que no, no, Eso es algo imposible, ¿no es cierto? imposible. Porque nunca va a pasar, jamás va a pasar. En cambio, que me caiga es algo que sí podría pasar, pero sería muy raro que pase, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Cuando algo podría pasar, no importa que sea muy raro que suceda, pero podría pasar, entonces eso es algo posible, es algo que sí podría pasar, no importa que sea muy raro, pero si es que sí puede pasar, eso es algo posible, ¿ya? Ahora, ya sabemos que algo es posible, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora vamos a ver qué tan raro sería que eso suceda, ¿ya? Entonces, sí. ¿qué tan raro sería? Ustedes, y lo que les dije hace un momento, ¿no? A ver, si es que les dicen, a ver, apostemos a que la profe se cae. ¿Ustedes a qué apostarían? ¿A que sí me caigo o a que no me caigo? A que no se cae. A que no me caigo, ¿no es cierto? ¿Por qué apostarías a que no me caigo? Porque no es algo probable, no es algo cierto o probable. Porque no es algo probable, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí ya Jimmy utilizó la palabra correctamente, ¿ya? Probable. Algo probable es algo que sí puede suceder, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros decimos es muy probable, quiere decir que es algo que sí puede suceder y que sucede con mucha frecuencia, ¿ya? En cambio, algo que es poco probable es algo que sí puede suceder, pero sucede con muy poca frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, miren, no sé si ya le están entendiendo, ¿no es cierto? Para que algo sea probable, es decir, para que algo ocurra con mucha frecuencia o para que algo ocurra con poca frecuencia, para que algo tenga mucha frecuencia o poca frecuencia, primero tiene que haber sido posible, ¿no es cierto? No sé si ahorita ya le están entendiendo cuál es la diferencia entre posible y probable. Es como cuando dicen por teléfono, probablemente llegue a casa. Ya, probablemente llegue a casa, ¿no es cierto? Entonces, ¿significa que puede llegar a casa? Sí, Sí, puede llegar a casa, ¿no es cierto? Ahora, que llegue, que no llegue, que se atrase del bus, que esté en otra ciudad, ya es otra cosa, pero de poder puede, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, algo Sí, posible es algo que sí puede suceder. No importa si sucede con mucha frecuencia o con poca frecuencia, no importa. El asunto es que si es que puede suceder, entonces es algo posible.
una vez que sabemos que esto es posible, entonces tenemos que ver si es que sucede con mucha frecuencia o sucede con poca frecuencia. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Sor Fanny, a ver, dígame un ejemplo de algo que es posible. Es posible que se me caiga la computadora. Ya, es posible que se caiga la computadora. Perfecto. Ahora, Sor Fanny, ¿qué tan probable es que se le caiga la computadora? ¿Es muy probable o es poco probable? ¿Cuántas veces se le ha caído la computadora? Una vez, de la mesa. O sea, estando la computadora en la mesa se le ha caído una vez. Ya, entonces, ¿significa que es muy probable o poco probable? Bueno, en ese vez fue por apuro también, así que tenía que ir pronto. Pero, digamos, es un ejemplo que lo pongo. Exacto, es un ejemplo y está bien, Sor Fanny. O sea, ¿es posible que se caiga la computadora? Sí, es posible. Ahora, ¿es probable que se le caiga la computadora, Sor Fanny? Entonces, cuando hablamos de probable, tenemos que pensar, ¿qué tan común es que suceda esto? ¿Es muy común o es poco común? Entonces, Sor Fanny, ¿es muy común o es poco común que se le caiga la computadora? Poco común. Por lo tanto, es poco probable. ¿Sí? Sí. Ya. A ver, no sé, Patricia, hace un momentito estabas participando. No sé si es que de pronto, Patricia, nos puedes poner un ejemplo de algo que sea posible para ver si es que es muy probable o poco probable. ¿Ya? Puedes Eh, pensar. A ver, Patricia, dime. es posible que se me caiga mm, las ollas de la cocina. Muy bien. Es posible, porque se pueden caer las ollas, sí se pueden caer las ollas. Entonces, es posible. Perfecto. Ahora, Patricia, ¿qué tan probable es que se te caigan las ollas? Poco probable porque se me cayera si hubiera un temblor o se movieran, tal vez la topara con algo, de ahí no, es De ahí poco no, probable. ¿cierto? Entonces es poco probable. Ujú. Perfecto, muchísimas gracias, Patricia. ¿Ya? Entonces, miren, la diferencia entre posible y probable, ¿no es cierto? Entonces ahora Esa será otra también. Sí, será un poco probable que se me termine el gas. se me termina el gas. Mm. Ya, claro. ¿Es posible que se me termine el gas? Sí, es posible que se termine el gas, ¿no es cierto? Ahora es muy probable o poco probable que se me termine el gas. Ya, Pero depende. es bastante probable que sí se termine siempre. Ya, es muy probable que sí, es verdad, Sor Fanny, el ejemplo que usted me está poniendo, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, cuando los que cocinamos con gas, ¿no es cierto? Ya cuando la llama empieza a salir así, una llama media tenue, como que ya no se le ve a la llama y dices, uy, se me va a acabar el gas, ¿no es cierto? Lo más probable es que hoy se me termine el gas, entonces tengo que comprar otro cilindro, ¿no es cierto? ¿Ya? Jimmy, a ver, para terminar, no sé, si María o Magali quieren participar, bienvenidas, abren el micrófono y hablan nomás. Jimmy, ¿tienes algún ejemplo de lo que, de algo que sea posible y para analizar si es que es muy probable o poco probable? Es como ahorita tengo el teléfono en la mano. Ya, Puede ser, es probable que se me caiga el teléfono de la mano a o ver, posible. primero es posible, a ver, la pregunta es A primero, ver, ¿es posible? posiblemente se me puede caer el teléfono de la mano y ahora quiero si ustedes pueden decir que sí es probable. Ya, entonces primero, ¿es posible que se te caiga de la mano? Sí, ¿no es cierto? Sí. Porque sí se puede caer de la mano, ya. Ahora, es probable. Entonces yo digo que sí, es probable que se te caiga de la mano, por ejemplo. Yo diría, porque no tengo información, pero digo, sí es probable, porque cuando uno está con el teléfono en la mano, normalmente se cae el teléfono. Cuando se queda dormido. Ya, exacto. Entonces, miren,
ustedes tres han puesto ya ejemplos, ¿no es cierto?, de lo que es posible. Y una vez que hemos analizado que esto es posible, entonces podemos determinar si es que es muy probable o poco probable. ¿Ya? Entonces, pero esto que acabamos de ver, de esto que hemos estado conversando hoy, es sumamente importante, porque entonces ustedes ahora, ¿no es cierto?, son estudiantes de colegio, ya de bachillerato, entonces ustedes ya no van a volver a confundir lo que es posible con lo que es probable, porque son dos cosas que sí es cierto, están relacionadas, pero no son lo mismo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces cuando decimos hay mucha posibilidad, no es correcto, porque no hay mucha posibilidad. O sea, la posibilidad es posible o es imposible, es posible o no es posible. Una vez que es posible, entonces podemos decir, ahora sí, es muy probable o es poco probable. ¿Ya? Entonces, para ustedes ya tiene que quedar súper claro. Les voy a hacer una pregunta, ¿ya? Vamos a ver, ahí piensen ustedes y me responden. Les voy a decir, a ver, es poco probable que del cielo caigan diamantes. ¿Lo que acabo de decir es correcto o es incorrecto y por qué? Incorrecto, ¿Por qué? porque no va a caer nunca diamantes del cielo. Nunca van a caer diamantes del cielo, ¿no es cierto? Como lluvias, Es nunca van a llover imposible, diamantes. es imposible. Exactamente, es imposible. Entonces, cuando algo es imposible, no puede ser probable, porque para que algo sea probable, primero tiene que ser posible. Posible. ¿Sí? Profe, ¿Estamos? Dime. ya, es como que yo tengo un carro y yo sé que mi carro tiene un sonido por los neumáticos y me voy a ir de viaje. ¿Es posible que me quede botado o no es posible? Claro, es posible que te quedes con el carro dañado, claro. Así no suene tu carro. Es posible porque es algo que sí puede suceder, que un carro se dañe es algo que sí puede suceder. Ahora, si Entonces, además... probablemente que me quede botado. Exactamente. Entonces es probable que te quedes. ¿Por qué? Porque ya está sonando, ¿no es cierto? Claro. Entonces ya está clara la diferencia entre lo posible y lo probable, ¿no es cierto? Vamos Sí. con un asunto más en los pocos minutos que nos quedan, ¿ya? Entonces, miren, al inicio estábamos conversando, ¿no es cierto?, de qué era la estadística y para qué nos servía. Entonces, para quienes llegaron un poquito más tardecito, les recuerdo, decíamos que la estadística es una parte de las matemáticas que nos ayuda a recopilar información, a organizar la información, a analizar la información, pero finalmente el objetivo final de la estadística es tomar decisiones. Y las decisiones no las toma la estadística, las decisiones las tomo yo. Puede ser que tome buenas decisiones o malas decisiones, la estadística simplemente me da los datos. Y soy yo la que tomo finalmente las decisiones, ¿no es cierto? Entonces estábamos hablando de que, decíamos en los ejemplos que poníamos, decíamos, hemos recopilado mucha información a lo largo de nuestras vidas. Poníamos el ejemplo de que vemos el cielo y tantas veces que he visto el cielo de esta manera que ya sé que cuando el cielo está así va a llover, ¿no es cierto? Entonces es porque tengo mucha información gráfica, ¿no es cierto? Así, imágenes en mi mente que me permiten tomar una decisión. Tengo mucha información, ¿no es cierto? Les decía, cuando vemos la cara de la persona con la que estamos, sea nuestro papá, nuestros abuelitos, nuestra mamá, las profesoras, lo que sea, le vemos la cara y decimos, esa cara es de que está enojado o de que está enojada. Entonces yo ya sé que cuando está enojada y si yo sigo molestando me va a ir mal, entonces mejor me quedo quieto, ¿no es cierto? Tengo información que me permite tomar decisiones. En todos los ejemplos que habíamos puesto, siempre yo ya tenía información, ¿no es cierto?
Yo ya tenía información, porque había visto el cielo, porque había visto la cara, porque yo ya sé que este bus pasa tanto tiempo, entonces se me fue el bus, no importa, porque yo sé que en 5 minutos ya viene otro bus, ¿no es cierto? Es porque tengo información. Todos los ejemplos de los que hablamos se referían a que yo ya tenía información y simplemente recordaba en mi mente procesaba y me ayudaba y me permitía tomar una decisión, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, yo quiero tomar una decisión con respecto a algo, pero no tengo información? Por ejemplo, me quiero poner un negocio. Les voy a poner de ejemplo. Aquí en mi edificio, hace poco tiempo, en la planta baja, se pusieron un local. En la planta baja hay locales comerciales. Entonces, hace poco tiempo arrendaron uno de los locales que estaba vacío y se pusieron un local de lanas, ¿ya? Están vendiendo lanas. Y claro, o sea, todas las personas, cuando alguien se ha puesto un negocio, ¿no es cierto? Yo en una época también tenía una oficina y todo, entonces todos quienes alguna vez hemos querido tener un negocio o nos hemos puesto un negocio, una oficina, algo, es con la ilusión de que nos vaya bien, ¿no es cierto? Nadie se pone un negocio para que le vaya mal. Todos queremos, no me voy a poner a vender esto, voy a poner a hacer esto, voy a hacer esta cosa porque quiero que me vaya bien, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, en este local de las lanas no entra nadie. Yo no he visto que entre nadie aquí en las lanas. La verdad no sé cuánto habrán vendido y yo asumo que en poco tiempo ya han de cerrar el local, ¿ya? Porque se ve que no están vendiendo. Entonces, si ustedes se van a poner un negocio, ¿qué es lo primero que necesitarían saber para ponerse este negocio? ¿Qué deberían buscar? ¿Qué harían ustedes si quieren ponerse un negocio? Primeramente debería de Tener capital. Ya, Patricia nos dice que primero deberían tener capital. Sor Fanny, no le estoy escuchando. Está con el micrófono abierto, pero no se le escucha. Ya, Sor Fanny, perdón. Denme un segundito, Sor Fanny. Un segundito, Sor Fanny. Patricia nos dice, primero debería tener capital. Sí, perfecto. Tengo que tener capital porque si no es difícil arrancar un negocio sin tener aunque sea un poquito de capital. Sor Fanny, ¿qué me quería decir? sería tener información. ¿Tener información de qué, Sor Fanny? Como digamos al negocio a que me pongo a ver, entonces tendría que tener una información o una experiencia que lo que voy a vender. Necesito tener información de lo que voy a vender, ¿no es cierto? Les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Ustedes deben saber, hay países en los cuales es una práctica común, digamos, comer carne de perro, ¿no es cierto? Ya. Entonces, viene alguien de ese país y dice, como en mi país todo el mundo come carne de perro, entonces yo vengo acá a Quito, a Guayaquil, a Manta, a cualquier ciudad del Ecuador, y dice, me voy a poner un local de venta de carne de perro y voy a vender churrascos de perro. ¿Cómo creen ustedes que le iría a ese local? ¿Ustedes creen que vendería muchísimo? No, porque aquí no consumimos esa carne. No, porque aquí no comemos perro, ¿no es cierto? Lo mismo sucede, por ejemplo, nosotros, bueno, no sé si, creo que la mayoría de ustedes están en la costa. Bueno, Sor Fanny sé que está en Loja. No sé, Magali, María, Patricia, no sé en dónde están ustedes. Pero en la sierra se acostumbra a comer, no es que todo el mundo come, pero sí es algo común comer el cuy, ¿no es cierto? Nosotros comemos cuy. No importa si te gusta o no te gusta, a mí no es mi carne favorita, yo me comería así un pedacito, o sea, no, me comería un pedacito, no mucho porque no me gusta mucho el sabor de la carne de cuy, pero me comería, o sea, si me dan un pedacito de cuy, me comería el cuy, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos la costumbre, es parte de nuestra cultura comer carne de cuy.
En otros países el cuy es mascota. Entonces lo mismo, la misma sensación que a nosotros nos da así de que, ay, ¿cómo me voy a comer un perrito? Guácala, no, qué malos. Lo mismo piensan otras personas en donde los cuyes son mascotas. ¿Ya? Entonces yo voy de aquí del Ecuador y voy a uno de esos países donde los cuyes son mascotas y me pongo un local de cuyes. Lo mismo, ¿no es cierto? No voy a vender. Entonces, para poder ponerme un negocio, yo lo primero que necesito es tener información. Información de ese local que me voy a poner, información de ese negocio que voy a hacer. Necesito saber si es que a la gente le gusta o no le gusta. Necesito saber cuánto la gente está dispuesta a pagar por eso que yo voy a vender. ¿Sí? Necesito saber cada cuánto tiempo la gente me va a comprar. Digamos que yo me invento algún producto, no sé, algún producto cualquiera. Digamos, me invento una barra de jabón que nunca se acaba. Nunca se va a acabar esa barra de jabón, un jabón de manos, digamos, ¿ya? Nunca se va a acabar y siempre va a ser espuma, siempre voy a ponerme a lavar las manos. Si yo voy y vendo a alguien ese jabón, ¿cuándo me va a volver a comprar otro jabón? Nunca. ¿Por qué? Porque el jabón no se acaba, ¿no es cierto? Entonces, si es que nunca se acaba el jabón, le voy a vender una sola vez un jabón. ¿Ya? Entonces, si es que le voy a vender una sola vez, no le puedo vender muy barato, digamos. O sea, si es que le voy a vender una sola vez, tendría que compensar que nunca más me va a volver a comprar. ¿Sí? Entonces, toda esta información que yo necesito para que un negocio funcione, o sea, a ver, les voy a decir de otra manera. Para que un negocio funcione, yo necesito información. ¿Cuál es esa herramienta que me va a permitir recoger esa información y procesar la información para poder tomar decisiones? Esa herramienta es la estadística, ¿ya? La estadística en realidad es una de las herramientas que más nos serviría en nuestra vida, sobre todo cuando queremos hacer un negocio, digamos, cuando queremos ponernos una tienda, cuando queremos hacer un emprendimiento. La estadística es la herramienta que más nos ayudaría, pero necesitamos aprender a utilizarla. Por ejemplo, Sor Fanny me contaba el otro día que en el convento hacían, ¿qué eran? ¿Mermeladas? ¿Era, Sor Fanny? No me acuerdo, algo era que usted me decía que hacían. Digamos, nosotros tenemos aquí, vendemos productos naturales. Productos naturales. No eran mermeladas, no era mermelada. Y la gelatina. Gelatina. La gelatina. Ah, ya. Entonces, Sor Fanny en el convento hacen gelatina, ¿no es cierto? Gelatina de alimento. Ya. Pero entonces es necesario saber, ¿no es cierto? Si es que a la gente, ¿qué prefiere la gente? ¿Preferirá gelatina con sabor a aguacate o preferirá gelatina con sabor a frutilla? Porque si es que yo pienso que a la gente le gusta la gelatina con sabor a aguacate y hago 100 tarros de gelatina y nadie me compra, mi negocio no dura más que una semana, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, a la gente le gusta la gelatina de frutilla. Perfecto, entonces hago gelatina de frutilla y hago unos tarritos así pequeñitos, como los tarritos de yogur de gelatina, y vendo en $5 cada tarro de gelatina. No me compra nadie, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aunque la gente le guste, hay un valor que está dispuesto a pagar. Y si yo le quiero cobrar más de ese valor, pues simplemente la gente ya no me compra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué necesito? Necesito información. ¿Quién me permite? ¿Cómo hago yo para sacar adecuadamente la información? Utilizando la estadística.
¿ya? Entonces, tenemos que quedarnos ahí. Les voy a pedir, dos cosas les voy a pedir para el próximo lunes, que Dios mediante nos veamos. La primera cosa, lo que ya les había dicho antes, salgan a la calle, tienen toda la semana en sus casas, en sus trabajos, en cualquier sitio, e identifiquen, ¿sí? Algo, cualquier cosa, que digan, esto es posible, y dentro de lo posible, esto es muy probable, medianamente probable o poco probable, ¿ya? Pero recuerden que para que algo sea probable, primero tiene que ser posible. Entonces, eso primero, para que se den cuenta, para que ustedes mismos ya vayan interiorizando la diferencia entre lo que es posible y lo que es probable, ¿ya? Eso una. Y segunda, les voy a pedir lo siguiente. Yo no sé si ustedes tienen algún negocio, si ustedes tienen alguna tienda, si ustedes, alguna actividad que ustedes realicen o que quisieran realizar. Entonces les voy a pedir que para la próxima semana ustedes traigan información, ¿sí? Traigan información para aquí mismo, en la clase, nosotros ir viendo cómo la estadística nos puede ayudar con esa información que ustedes tienen, ¿sí? Ver cómo podemos mejorar, cómo podemos ajustar, cómo podemos tomar mejores decisiones en función de la información que ya tienen utilizando la estadística, ¿sí? O con las preguntas que ustedes también pueden, si no tienen información, pues traigan preguntas. Y digan, miren, a mí me gustaría hacer esto, pero no sé cómo hacer. Entonces nosotros aquí podemos conversar y podemos decir, a ver, necesitamos esta información. Entonces vamos, por lo menos unas 2, 3 clases, vamos trabajando sobre esto. ¿Ya? Entonces vamos a decir, bueno, entonces vamos a conseguir información y para la próxima van a traer esta información y ahí seguimos trabajando. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Recuerden que esto funciona si es que ustedes participan y si es que ustedes traen alguna. Si no pueden traer datos porque no los tienen, no hay problema. Traigan preguntas. Y en función de esas preguntas, nosotros aquí vamos desarrollando una situación de estudio. ¿Ya? Yo ya la tengo, pero el día lunes que viene, ahí la digo. Ya, sí, Jimmy, porque ahorita ya no alcanzamos. Listo. Entonces, muchísimas gracias. No se me vayan a olvidar la diferencia entre posible y probable, ¿sí? Entonces, es muy probable que nos veamos el próximo lunes para seguir trabajando. ¿Ya? Listo. Les agradezco muchísimo, como siempre, por su tiempo. Disfruten su semana, dense un tiempito también para que estudien, ahí háganse un huequito y siempre dense un tiempito para ustedes, para descansar, para tratarse bien, ¿ya? Porque eso es también muy importante. Si ustedes no están bien, pues todos los que están alrededor suyo tampoco lo van a estar. Entonces, cuídense mucho, les agradezco y ojalá nos veamos el próximo lunes. Cuídense. Soy Fanny, Jimmy, María, que pasen bien. Magali, Patricia, gracias. Hasta el próximo lunes y vendrán con datos, ¿ya? O con preguntas. Nos vemos. Chao, gracias. Gracias.